Cordial saludo, mi nombre es Juliet Padilla Galván. El día de hoy les traigo una pequeña explicación sobre el tema ampliación de capital o capitalización. Se refiere al aumento de capital de una sociedad. Se puede dar por varias razones, entre ellas acceder a préstamos, añadir bienes o hacer viable una solicitud o un negocio a futuro. Se debe tener en cuenta que existen diferentes tipos de capital y el proceso para su incremento será distinto para cada uno. El capital autorizado es el valor máximo que establece la sociedad para aumentar el capital. Para realizar una capitalización de este tipo se requiere una acta de asamblea de accionistas que modifiquen los estatutos. Por otro lado, están los capitales suscrito y pagado, que se relacionan con los aportes que se hacen o harán para obtener acciones de una sociedad. En el caso del capital suscrito son las acciones que se han entregado a los accionistas y que pueden ser pagadas o de contado o en cuotas. El capital pagado es aquel suscrito que ya fue cancelado en su totalidad. La suma de los capitales suscritos y pagados deben tener como resultado el capital autorizado. Para su registro es necesario la certificación contable o un acta de asamblea de accionistas. Depende si se requiere o no de la expedición de un reglamento relacionado con la emisión o colocación de acciones. Sin embargo, tal como se define en el artículo 383 del Código de Comercio colombiano, la emisión de acciones podrá revocarse o modificarse por la Asamblea de Accionistas, siempre y cuando las acciones no hayan sido colocadas o suscritas y teniendo en cuenta los estatutos y las exigencias prescritas en la ley. ¿Cómo se realiza una capitalización? La capitalización del capital autorizado en Colombia se realiza por medio de un acta de asamblea de accionistas. Por otro lado, el aumento de capital suscrito y pagado se puede hacer en tres formas. Primero, la primera es aumentar el valor nominal de cada una de las acciones para que su sumatoria tenga un resultado, el aumento de capital. Segundo, forma es capitalizar o convertir en acciones el dinero del patrimonio acción. Para realizarlo se requiere certificación contable o de una revisoría fiscal. Además, se necesita el acta de la asamblea de accionistas en la que se tomó la decisión. La última forma es emitir acciones y ponerlas a la venta. Para ello es indispensable un reglamento de la emisión y colocación de acciones y el certificado de un contador o revisor fiscal en el que se enuncie la fecha y plazo máximo para suscribir las acciones. Para la realización de la capitalización de una sociedad se debe incrementar el valor suscrito con o sin el pago de la primera colocación de acciones, es decir, el valor adicional que paga un accionista teniendo como base el valor nominal de las acciones. De esa forma, el precio de las acciones ofrecidas se puede determinar libremente, pero debe ser mayor al valor nominal. Sin embargo, según la Ley 1601 del 2012, si se hace el pago de la prima de colocación de acciones, este valor pasará a integrar el costo fiscal de las acciones y sobre este valor se aplicarán las reglas tributarias. Políticas de dividendo. En la estrategia que una empresa utiliza para determinar cómo distribuir los pagos de dividendos o sus accionistas, algunos estudios indican que esta política puede ser considerada irrelevante en teoría, ya que los inversionistas tienen la opción de vender parte de sus acciones o carteras si necesitan fondos. Características. Los dividendos forman parte de la estrategia de muchas empresas, pero sí existe una obligación de pagar dividendos a los accionistas. Existen tres tipos de políticas de dividendo: estable, constante y residual. Aunque los inversores son conscientes de que no todas las empresas pagan dividendos, muchos consideran que esto refleja la salud financiera de una empresa en particular. La mayoría de las compañías considera la política de dividendo como una parte clave de su estrategia corporativa.
La dirección de la empresa debe tomar decisiones sobre la cantidad de dividendos y el monto y otros factores que afectan los pagos de dividendos. Política de dividendo contable. La política de dividendo estable es la más comúnmente utilizada y sencilla de implementar. El objetivo de esta política es pagar dividendos de forma constante y predecible de cada año, lo cual generalmente es lo que los inversores desean, sin importar si las ganancias de la empresa aumentan o disminuyen. Los inversores recibirán un dividendo. La finalidad es alinear la política de dividendo con el crecimiento a largo plazo de la empresa y no con la volatilidad trimestral de las ganancias. Este enfoque brinda a los accionistas mayor certeza sobre la cantidad y la fecha pagada de dividendo. Política de dividendo constante. El inconveniente principal de la política de dividendo estable es que los inversores pueden no ver un aumento en los dividendos durante años de un buen desempeño. Con la política de dividendo constante, una empresa paga un porcentaje fijo de sus ganancias como dividendos cada año. De esta manera, los inversores experimentan la volatilidad total de las ganancias de la compañía. Si las ganancias aumentan, los inversores recibirán un dividendo más alto. Si las ganancias bajan, los inversores pueden no recibir ningún dividendo. La principal desventaja de este enfoque es la volatilidad tanto de las ganancias como de los dividendos. Resultado difícil: planificar financieramente cuando los ingresos por dividendos son altamente volátiles. Política de dividendo residual. La política de dividendo residual también es altamente volátil, pero algunos inversores la ven como una política de dividendo estable. Con una política de dividendo residual, las compañías pagan los dividendos restantes después de que la compañía ha pagado los gastos de capital financiero y el capital de trabajo. Este enfoque es volátil, pero tiene más sentido en términos de operaciones comerciales. Los inversores no quieren invertir en una empresa que justifique su mayor deuda con las necesidades de pagar dividendos. Muchísimas gracias por su atención.